Muy buenos días, bienvenidos al podcast número 11 de Micrófono, un espacio para alzar la voz, poder hablar con un micrófono que expande todo, al igual que los honguitos, al igual que muchos potenciadores. Y mi invitado de hoy es increíblemente especial, su nombre es Felipe. Y bueno, quiero primero compartirles una historia para poder hacer una introducción a quién es Felipe. Y es que en 2020, mientras estaba sucediendo todo esto de la pandemia, yo me encontraba en un templo en Malasia, donde mucho de las enseñanzas son guiadas desde el Tao, el budismo y el confucianismo. Y ellos se centraban mucho en Confucio. Entonces, Confucio dice, los padres son lo más importante para el ser humano, tener unas raíces claras con papá, mamá, y después siempre honrar a los mayores. Dentro de muchas de sus enseñanzas, la parte social era la más, digamos, practicada desde Confucio, porque ellos ya tenían el Tao, pero ahora habría que ver cómo esto se aplicaba a la vida diaria, cómo lo haces como gente civilizada, porque ya no estaban en tiempos de irse a meditar en un árbol durante toda la vida, sino que somos seres sociales. Entonces, él marcó muchos principios y uno de ellos era esta relación con los papás. Yo recuerdo una mañana, desayunando, me dice la directora principal, hey, Alexander, ¿cómo estás con tus papás? Y yo, estoy muy bien. Y me dice, ok, ¿ya les escribiste hoy? Y yo, sí, le escribí a mi mamá. Ah, ¿y dónde vive tu mamá? Ah, pues vive acá. ¿Y tu papá? Ah, pues vive allá, en Cuernavaca. Ah, ok. ¿Y a tu papá no le has hablado? Y yo, no. Y me pregunta, ¿pero por qué no? Yo, pues hace mucho rato que no nos hablamos y ya, ¿en serio? ¿Cuánto tiempo? Y pues algunos años y me dice, ¿cómo crees? ¿Por qué? Y le digo, no, pues no sé, pero yo me siento bien. Yo creo que estamos bien. Me dice, ¿cómo crees que vas a estar bien si no si no tienes comunicación con él? Y yo, no, pero estamos bien cada quien por su lado, ¿sabes? O sea, no creo tener nada como que sanar o que platicar con él. Y me decía, no, Alex, llámalo, búscalo. Y yo, ¿en serio? ¿Por qué? Me decía, porque es muy importante. Y bueno, desde ese entonces yo tenía el llamado poder venir a México. O sea, en ese entonces estaba del otro lado del mundo, tratando de cómo poder contactar con mi papá nuevamente, cómo poder volver a hablar. Y esto era como una gran duda. Y durante el viaje, en ese entonces, yo estaba con mi ex hijo, que él tenía 7 años en ese momento, y recuerdo haber notado ciertos patrones que yo dije, wow, es que esto era como yo vivía con mi papá, ¿no? Y estoy seguro que eso era como él lo vivía con su papá. Entonces hay sin duda una serie de programaciones que yo estaba reviviendo y que yo decía, bueno, pero mi papá está vivo, yo puedo hablar con él, puedo preguntarle, puedo ir más allá. Y entonces desde allí tenía esta chispita y cuando volví a México todavía tardé un tiempo en animarme a escribirte, a poder hablarte, hasta que ya te contacté y viajé desde Chiapas hasta Cuernavaca para vernos. Y desde entonces es maravilloso cómo hemos podido recrear una nueva relación donde creo que es muy valioso el poder hablarnos como padre e hijo, pero también como amigos, como personas, como seres, como colaboradores, como maestro, estudiante, etcétera. Creo que es una súper experiencia el poder sanar desde la raíz realmente y poder vivir bien. Y este capítulo es muy especial porque sé que para muchas personas, especialmente en México o en países latinoamericanos, la relación con papás, especialmente con la figura paterna, suele estar fracturada de cierta manera, ¿no? Ya sea por un quiebre completo o una distorsión de la información o no hay una buena relación o simplemente papá ya falleció y no tienes contacto con él. Entonces, es muy valioso este podcast porque acá del otro lado de la cámara está mi papá, Felipe de la Luz, y, y el poder hablar cada día y decir buenos días, que tengas un gran día, es algo maravilloso, te cambia la vida. Así que este episodio surge en gran parte como una gran invitación para todas las personas a reconsiderar las relaciones con lo paterno, con papá y también con todo lo que esto implica. Así que, papá, bienvenido. Muchas gracias, hijo. Pues qué bonita introducción. Me han movido muchas fibras. Y bueno, yo creo que todos a lo largo de nuestra vida tenemos ese proceso de crecimiento, ese proceso eh, físico y espiritual.
yo creo que todos tenemos lecciones de vida que aprender. No nacemos con una escuela de padres, no nacemos con una, ¿cómo podríamos llamar? Pues sí, como dice básicamente el dicho, no existe escuela para ser papás. Claro, Siempre tendemos a tener aciertos, a tener desaciertos, y yo creo que lo más importante en este caso, pues, es retomar siempre, retomar y aprender las lecciones que la vida nos da y ser conscientes de que siempre tenemos la oportunidad de ser mejores personas, tanto individualmente como eh, en general, ¿no? Tanto para nuestro ser interno como para las personas y sobre todo para los seres que amamos, ¿no? claro, sí es esencial. Y pienso que es muy importante cómo eres tú y cómo te relacionas con los demás. Nosotros que estamos compartiendo las micro, vemos muchos, pues tal cual, estamos en la Matrix, entonces la parte de la matriz, pero también la parte de los patrones que está ligada al padre. Hay cosas que ciertas consideraciones, no sé, las personas se encuentran en una situación X y nosotros identificamos, eso tiene todo que ver con el papá. Entonces preguntas, hey, ¿cómo está la relación con tu papá? Y ves que de ahí Ujú. te tocan muchas cosas. Y a veces un papá también no es solamente la persona que te dio la vida, como de sangre. Yo creo que muchos paternamos de muchas maneras y es allí una manera linda también de entender la paternidad. Y a veces puede ser con, no sé, un perrito, ¿no? Perrijos. O puedes paternar a tus hermanos, tal vez te tocó paternar a tus nietos, te tocó paternar a tu hermana, etcétera. No, a veces siempre es la conexión con papá. Y lo mismo con mamá, es muy lindo cuando logras ver esta energía paterna y materna, pero en ti mismo también, ¿no? Que tú eres también como tú te cuidas como tu papá, tu mamá, especialmente cuando físicamente ya se han ido. Y bueno, hablando de los papás, em, en un momento reflexionaba de el apellido, ¿no? De cómo se pasa de una persona a otra y este muy bello apellido que me has heredado, donado, regalado, que es de la luz. Quiero preguntarte para ti, ¿qué simboliza, qué significa de la luz y qué implicaciones tiene? Bueno, sí, curiosamente no es un apellido muy común. Cuando yo era niño me hacía esa misma pregunta, ¿por qué ese apellido, no? No era muy común, pero cuando no tienes la suficiente edad a veces no caes en la cuenta de ciertas cosas o tratas de querer, no sé, justificar de alguna manera el por qué, ¿verdad? Para mí, pues es algo muy bonito también y no había tenido la oportunidad de reflexionarlo como hace algunos años cuando yo comencé a trabajar en lo espiritual. Iba a un lugar que se llama Fundación Brahma Kumaris, que es una fundación hindú en la cual te enseñaban a meditar. Ahí hacía Raja Yoga. Y Ah, recuerdo cuando me preguntaron mi nombre y mis apellidos, la profesora que nos daba de Raja Yoga, la instructora, me dijo, qué bonito apellido, me dijo, es una gran responsabilidad. Y me dio risa, así me sonreí y después, más adelante, tuve la oportunidad de preguntarle por qué me había comentado eso. Y me dice, bueno, dice, es que es una gran responsabilidad que te llamen Señor de la Luz. ¿Alguna vez te han llamado así? Y le digo, pues sí, sí, pero no había meditado en, en la cuestión espiritual, ¿no? sí. Que es una gran responsabilidad llevar ese apellido y sobre todo, pues portarlo con gusto, con honor, con dignidad, como una persona de trabajo, como una persona profesional. En mi caso, a mí me gusta mucho que me digan Señor de la Luz y me acuerdo mucho de mi papá también, porque así, pues le llamaban Señor de la Luz, mi papá se llamaba Juan, Juanito de la Luz. Entonces, para mí es algo, un regalo maravilloso, porque bueno, ahora que tengo la oportunidad eh, de estar un poco más consciente de la espiritualidad, veo que es algo pues muy, muy bonito, también una herencia bonita.
Sí, sí, tiene muchas implicaciones y una gran responsabilidad. Y ahora hablaba de esta directora del templo, de Principal Lee, cada que era un orfanato también, entonces había muchos niños, y cada que llegaba alguien, pues llegaba con su propio nombre de su cultura que le habían puesto sus papás. Y ella les ponía un nuevo nombre siempre. Entonces todas las mujeres comenzaban su nombre con Miao y luego un nombre. Y todos los nombres de hombres eran y otro nombre. Esto en chino mandarín. Entonces, y significa uno y miau significa regalo presente, me parece. No estoy seguro. Pero bueno, en el caso de nosotros, yo estaba viajando en ese entonces con mi familia y a cada uno nos puso un nombre. Y a mí me puso Ichue, que significa el iluminado. Yo no lo sabía, tiempo después lo supe. La cuestión curiosa de esto es que yo le pregunté cómo componía los nombres, porque los hacía como muy matemáticamente, ¿no? No solamente como de me parece que este nombre va para esta persona, no era casual. Y me dijo que ella asigna los nombres y que en realidad todos tenemos el nombre de lo que nos hace falta trabajar. Y yo así de, ¿qué? Entonces comencé a ahondar en los nombres de los niños, me acuerdo de Ikong, por ejemplo. Ikong es como el vacío. Y wow, yo decía, claro, es que este niño tenía un gran temperamento, era como hiperenérgico, hiperactivo, etcétera. O teníamos a esta Miao Tang y ella se llamaba Silencio. Entonces ya te imaginarás que era todo lo contrario. Y ahí yo dije, wow, qué curioso. Y así con cada uno tenía como su lado opuesto. Y su nombre era un mecanismo para poder compensar esto y era como hacia dónde que tenía que trabajar. Y a mí me llamó la atención después, como lo analicé, dije, a mí me puso el iluminado. Entonces, es justamente toda la parte que tengo que trabajar. Y dije, bueno, y si recordara que mi apellido de la luz encima. Y bueno, para hacer una introducción de ti, de tu persona, cuéntanos quién es Felipe hoy. Bueno, yo me considero una persona sencilla, me gusta la simplicidad, me gusta, a veces pienso que lo simple es lo más bonito en el sentido de que eh, siempre me ha gustado la sencillez, más que nada. Yo creo que eso es. Y pues me considero trabajador, me considero profesional, me gusta mucho mi trabajo. Yo soy diseñador gráfico, me gusta la pintura, me gusta el arte y bueno, todo lo que es mi vida, mi trabajo siempre está relacionado a las artes, al dibujo, a manejar colores, a manejar ideas, a manejar eh, pues todo lo que es, lo que engloba la publicidad, más que nada. Entonces, que siento que mi vida está muy ligada al arte y eso es para mí lo más bonito porque me encanta mi trabajo y creo que no lo puedo llamar trabajo porque me gusta tanto que no lo considero parte de una obligación más que nada. Yo creo que lo considero como un hobby, como un gusto y lo hago con muchas ganas, con mucho amor, con mucho cariño. El dar servicio a mis clientes a través de mi trabajo siempre me llena de gusto. Qué lindo. Me recuerda ahora que dijiste que eres profesional. La idea contraria que tenemos de eso es un amateur, ¿no? Alguien que acaba de comenzar se le llama amateur. Y esta palabra en realidad yo creo que es la que más puede acercarse a lo que tú hablas con esta cuestión de trabajo, que es amateur, es alguien que ama lo que hace. Sí. Entonces, el amateur, digamos, como está comenzando, está enamorado de lo que hace y yo así me considero en muchas áreas. No porque no tengas información, educación, práctica, experiencia, etcétera. O sea, yo creo que un amateur puede ser alguien profesional, pero tienes esta cualidad también de principiante, de poder amar y estar enamorado de lo que haces. Y ahora lo pienso también en algún momento con esto que tú haces de diseño gráfico. Cuando yo escogí mi carrera de artes visuales, me acuerdo que
vi los planes de estudio, yo estaba enfocado en fotografía y veo los dos planes de estudio y una era en diseño gráfico y comunicación visual y el otro en artes visuales. Y me acuerdo que mi hermana había querido estudiar diseño gráfico. Y yo pensé, no puede ser. A ver, mi hermana diseñadora gráfica, mi papá diseñador gráfico, mi mamá diseñadora gráfica. Yo quiero hacer otra cosa. Entonces yo en ese entonces, mi adolescente, quería hacer algo diferente y escogió fotografía. Qué diferente. Y al tener estas dos carreras, vi una enfocada en la publicidad y la otra en el arte. Yo dije, bueno, yo quiero la del arte. Am, y tiempo después me di cuenta cómo yo había estado negando la parte de diseño y bueno, hoy en día es totalmente mi función y lo he hecho para muchas otras personas y también en Aleación Fund. Esto lo comento porque sé que quienes nos escuchan a veces podrán encontrar que estamos huyendo de nuestros dones, de nuestros regalos, de lo que nuestros padres nos dan. Por ejemplo, yo de ustedes he heredado un gran talento. Para mí es la clara noción de lo que es un talento. Yo no me esfuerzo nada y como que naturalmente tengo una gran capacidad de creación y de visión. Am, y a esto voy también con las microdosis, porque cuando comenzamos el proyecto de Micorrisas, en ese entonces, Mile y yo hicimos algo, pues, sencillo, justo como cada vez ha sido la pauta, que sea sencillo, que sea simple. Y te enviamos unas micro en ese momento. Claro que lo veníamos platicando de hace tiempo. Y Sí. quiero que nos cuentes en este proceso de microdosis, que si no mal recuerdo fue en diciembre de 2021 creo. Bueno, ahorita checamos, no sé si tú te acuerdas más, pero me gustaría preguntarte qué intencionaste en este primer ciclo de micro. ¿Cuáles eran tus propuestas? Bueno, yo había tenido ya algún acercamiento con la cuestión de los honguitos a través de los... hay un par de videos, creo, en Netflix y los vi y me causó pues mucha curiosidad, sobre todo el primero que vi, eh, todo lo que encierra ese gran mundo, lo que encierra el mundo de los hongos, de las micorrizas y la psilocibina y todas esas cosas que para mí en un momento eran pues, ajenas. Mm, ya había tenido yo algún contacto con algunos videos de la historia de María Sabina y todas esas cosas que pues, se comentan y que antes pues no había tantas redes sociales, no había tanto acercamiento hacia lo que uno desea ver en un determinado momento, pues tú tenías que esperar o buscar audiovisuales por tu cuenta, ir a la biblioteca. Hoy en día, pues creo que la tecnología es algo maravilloso porque en el momento que nosotros queramos, con solo apretar un botón, tenemos la facilidad de acceder al mundo de la información. Y bueno, yo comencé a tener ese acercamiento y el estar en contacto con las experiencias de otras personas muchas veces te hace como que te predispongas a ciertas cosas, como que te predispongas a lo que a otros les sucedió. En este caso, yo no quise predisponer mucho, ni quise intencionar, creo que más bien quise dejarme llevar, dejarme guiar. eh, yo creo que no existe un parámetro para saber en tu vida qué es bueno o qué es malo en el sentido de qué tan buena persona eres o qué tan mala persona eres, qué tan espiritual eres o qué tanto no lo eres. Entonces yo lo único que intencioné fue dejarme guiar. Yo estoy plenamente seguro de que los honguitos son seres espirituales sabios y que ellos iban a saber qué era lo que me hacía falta, qué era lo que hacía falta en mi vida. Y bueno, la intención fue encontrar esa parte que pudiera ser un complemento a mi vida. Genial. Y Y después, bueno, perdón, dime. sí. Y bueno, la siguiente parte es cuando yo comencé con la dosis, con la microdosis. Sí. Igual, como que te comento, uno se predispone a saber o qué va a pasar, qué me va a pasar. A veces comenzamos con cierto temor, sobre todo, pues si te, tienes actividades que requieren mucha concentración y no sabes si la microdosis va a tener estados alterados,
de conciencia, si vas a distraerte de tus actividades. Y bueno, yo creo que todo eso son cosas que debes de dejar a un lado y dejarte guiar. Después, bueno, ya tuvimos previa información por parte de ustedes, de Mile y tuya, en la cual nos hacen ver que precisamente el nombre micro quiere decir que no son dosis fuertes, que micro te puede acompañar en tu día sin tener alteraciones, que micro significa confianza, que micro significa dejarte guiar, que micro significa que tú vas a empezar de poco y que vas a encontrar esa parte que tú necesitas sin necesidad de que haya estados alterados de conciencia en tu vida. Súper bien, justamente, sí, coincido con todo esto. Y después de este proceso que hiciste de micro, digamos, tú soltaste expectativas, te dejaste guiar, ¿y hacia dónde te llevó? ¿Qué cambios creaste o viste reflejados en tu vida durante o después de esto? Bueno, obviamente pues tienes expectativas, sobre todo yo creo que el primer día, ¿no? Que Sí. microdosis y te estás con esa inquietud, con ese poquito de alerta para ver qué es lo que va a suceder. Y bueno, pues pasó algo que yo no me esperaba. Y lo que pasó es que no sentí nada. El siguiente día tampoco, el tercero tampoco. Y bueno, creo que todo eso es como un proceso. Lo comencé a sentir los cambios, yo creo que a partir del cuarto o quinto día. Y bueno, mi reflexión es que los hongos son sabios. Los hongos son como seres espirituales a través de los cuales una vez que los dejas y que les abres las puertas para entrar en ti, ellos van a hacer su trabajo y tú no puedes especular, no te puedes resistir, simplemente tienes que confiar y dejarte llevar. En este caso, lo que yo reflexioné es como, por ejemplo, si te pones a pensar los hongos, la penicilina es un hongo. Si tú te lastimas la piel, si tienes una herida, va a estar abierta y va a tener tendencia a infectarse, va a tener tendencia a que, pues, que si no hay los cuidados o si la herida es muy fuerte, muy profunda, se va a infectar. Y si tú le pones penicilina, que está hecha a base de hongos, o que su esencia son los hongos, lo único que va a suceder es que va a sanar y que tú no puedes hacer nada para impedirlo porque tú ya le diste el permiso, ya le diste el paso para que los hongos hagan su trabajo. Aunque tú te resistas, los hongos van a sanar tu herida. Y yo creo que esa es la reflexión que yo tengo con la microdosis, que una vez que tú les das el permiso, ellos hacen su labor y no existe ni el tiempo ni el espacio para que ellos lleguen al punto donde tienen que llegar y que ellos hagan la labor que tienen que hacer en cada ser humano, porque todos somos individuales, todos tenemos diferentes expectativas, todos tenemos diferentes cualidades, todos somos únicos para terminar pronto, ¿no? Somos personas únicas, individuales, y ellos saben la manera en que van a comenzar a ayudarte. Los cambios más fuertes que yo noté, yo normalmente no recordaba mis sueños. Cuando yo soñaba, a veces llegaba a soñar algo que me gustaba y al momento que despertaba, los lapsos en los que yo recordaba eran muy cortos Mm. y se me olvidaba muy rápido. Cuando yo comencé con las microdosis, comencé a tener sueños más vívidos, comencé a tener sueños eh, a color, eh, veía muchos colores, veía muchos detalles a las personas y cuando despertaba el otro día sentía como que había vivido algo real. eh, Creo que uno de los cambios más fuertes en mi caso fue tener sueños en Technicolor, tener Sí. sueños
más reales y sobre todo que me podía acordar. Y una vez me pasó algo muy curioso que me desperté y estaba consciente de lo que había soñado y me volví a dormir y en ese lapso yo pedí regresar al mismo sueño que tenía, pero hubo un momento en el que yo sentí que todavía no estaba totalmente desconectado. Yo ya estaba soñando, pero también estaba consciente de lo que estaba soñando y eso me dejó así como que, wow, ¿no? Y yo creo que aparte de eso, de los sueños, que fue algo que para mí es un regalo muy bonito porque lo sigo viviendo, lo sigo soñando, sigo teniendo mejores recuerdos de mis sueños, sobre todo pues cuando llegas a soñar con personas que ya no están contigo, que ya se nos adelantaron en el camino, es algo muy bonito reencontrar con ellos en los sueños, ¿no? Otra de las cosas que me sucedió que pude tener mejores lapsos de concentración en mi trabajo, Ujú. las ideas, eh, eh, todo lo que es la creatividad se amplió. Creo que ha sido una de las cosas también que me ha gustado. Si antes, bueno, yo consideraba que era creativo, ahora considero que ha sido como que una especie de potencialización que le ha dado a mi vida, el contacto con la microdosis. Y bueno, ¿qué otra cosa? Eh, Me ha ayudado a manifestar mis intenciones eh, de una manera que me sorprende también las cosas que han llegado, algunas materiales, algunas espirituales y sobre todo hay algo que me estaba acordando que no había tenido la oportunidad de platicar contigo y lo voy a hacer muy brevemente. Ujú. ¿No recuerdas que hace tiempo cuando comenzamos nuevamente a platicar me hiciste una pregunta que me dio mucha curiosidad y me preguntaste que si yo creía que a tu vida puede llegar dinero sin esforzarte tanto? ¿Recuerdas? Sí, 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 lo recuerdo. Y yo no dudé en decirte que sí se puede, que el poder de la manifestación era muy grande, porque yo estaba consciente de eso. Y bueno, pasaron algunos días y yo me puse a pensar, si yo le dije que sí se puede, es porque sí se puede, pero tengo que demostrarme a mí mismo y tengo que platicarle a mi hijo de qué manera se puede hacer. Ujú, ujú, Entonces, empecé a manifestar, a tratar de intencionar, de manifestar, de buscar una manera en la cual yo pudiera tener un ingreso sin esforzarme tanto. sí. Y empecé a tratar de buscar ideas, a tratar de buscar eh, de qué modo podía hacerlo. Y bueno, para no entrar mucho en detalle, yo creo que la manifestación se da cuando hay un propósito noble, que la manifestación se da cuando vences tu ego, cuando tu persona pide las cosas, la prioridad de hacer un beneficio para los demás antes que el tuyo propio. Y bueno, fue muy bonito también porque también me dio una lección, que a veces somos muy desesperados y queremos que las cosas se manifiesten en el momento que nosotros queremos y a nuestro gusto, y cuando no se da, de pronto nos desesperamos. Yo creo que es una de las cosas que cometemos como error fácilmente, que te desesperas cuando las cosas no llegan. Y bueno, yo, para no ampliarme tanto, ideé una manera de cómo hacer que dos personas elegidas, un par de personas, se beneficiaran de un proyecto de trabajo y ayudarlos primero para que ellos se beneficiaran y bueno, si había la posibilidad y la oportunidad, yo sabía que ellos iban a corresponder. Entonces, yo ayudé a estas personas a que emprendieran un proyecto de trabajo y bueno, una de ellas tardó un poquito en llegar,
quizás 6 meses más o menos. Y bueno, ya de pronto me dijeron, ya aceptaron mi proyecto, ya llegó la oportunidad, la voy a tomar y bueno, ya todo bien. Y pasaron 6 meses. Hubo en ese lapso momentos en los que yo me desesperaba y me decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no sucede? Y decidí no dejar la idea, pero así como que eh, no fijar tanto mi atención en eso. Como cuando estás con un jueguito de gamer y de repente quieres llegar a un nivel en el cual insistes, insistes y te cansas y dices, "Ay, ya me cansé, mañana le sigo y lo dejas de cansar el jueguito y solito ya de repente tu mente se tranquiliza, tu mente se asienta, por decirlo de alguna manera, y se dan las cosas. Y yo creo que tenemos que aprender que los tiempos son especiales, que los tiempos no los ponemos nosotros. Llegó ese proyecto para esta persona, pero no hubo una compensación. Sin embargo, no me afectó. Y después llegó el proyecto de la segunda persona y me dice, ¿qué crees? Ya aceptaron mi proyecto. Bueno, sí. Ella sigue de inmediato, me dijo, ¿sabes qué? Creo que te corresponde, perdón, creo que te corresponde que ya tenés esto como una compensación. Y yo le dije, mira, no es necesario, pero si de ti nace de tu corazón, yo te lo acepto. Por un periodo terminado, lo que dura mi proyecto, te voy a apoyar. Y bueno, un tiempo después, la primera persona me dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a poder continuar con mi proyecto, tuve este problema y yo le dije, no te preocupes, yo te voy a ayudar a que lo retomes, a que lo recuperes y yo te voy a echar la mano para que lo termines. Y me dijo, ¿de veras? Le digo, sí. Entonces yo le ayudé y lo volvió a retomar y va a poder continuar su periodo. Y en ese momento fue, ya que él me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que mereces esto como una compensación por la ayuda, discúlpame si no lo hice antes. Le dije, no, no te preocupes, pues bienvenida, pues si te nace tu corazón, pues te lo agradezco. Entonces, eh, esa intención, esa manifestación que yo hice de tener un ingreso sin mucho esfuerzo, lo pude lograr. Y creo que sobre todo cuando lo haces con una intención de ayudar primero a las personas antes de un beneficio propio. Creo que siempre debemos vencer nuestro ego y siempre debemos ponernos no en primera persona, sino en segunda y tratar de hacer primero el bien para otros antes que para nosotros. Esa es una de las cosas que los honguitos me han ayudado a entender. Gracias, está fantástico. De verdad es que es bien importante poder escuchar esto en la cuestión tiempos. Como dices, a veces hay una gran desesperación, lo queremos aquí y ahora. Y como el tiempo es tan dinámico, tan plástico, puede ser de aquí a un año o dos. Y ahí veo que es muy importante, tal vez no la insistencia, más sí la persistencia. Y que este deseo que cultivas como intención lo tienes que ir cuidando, ¿no? Va desde que lo plantas hasta que lo vas regando y le vas dando amor, cariño, lo vas intencionando, tal cual, es cosa de todos los días. Y es una buena señal también para quien hace las micro, porque a veces es como, yo quiero en este periodo de tiempo, en un mes de micro, que se realice o se manifieste todo aquello que yo estoy proponiendo. Y es importante saber que ahí comienza. Puedes, o sea, el proceso de micro sigue. De hecho, eso es lo mejor porque creas hábitos en los que tú conectas con tu ser a través de la meditación, de la respiración, de la actividad física, de escribir tus intenciones o simplemente estar más alineado contigo, de poder dirigir tu energía creativa hacia otras áreas y ver que muchas de estas eh, am, propuestas y acciones que activan en nosotros son a mediano y largo plazo. Nosotros que damos el seguimiento a las personas, pues vemos esto, ¿no? Que a veces alguien propone, a mí me gustaría disminuir, trascender mi ansiedad. Y tal vez en el primer mes apenas si comenzó a tener más calma, pero dentro de 3 meses ya hay paz y dentro de 6 meses ya no hay nada. Entonces, es entender que es un proceso
Y en cuanto a la manifestación, ahora recordé en agosto, tomé un curso de meditación del método Silva y es maravilloso porque te ayuda a entrar a estados alfa. Y en estos estados, que son muy similares a cuando estás soñando, tú estás accediendo a tu subconsciente y estás programando todo aquello que quieres intencionar. Ahora, en este método, su acuerdo principal y en la misma meditación, lo enuncia en cada meditación, es que todo lo que estés intencionando es para el bien de la humanidad. Y todo aquello que no sea para el bien de la humanidad, ni siquiera se va a poder realizar. No está posibilitado, al menos con este método, con esta meditación. Y la otra cosa es que todo aquello que tú estás deseando, como por ejemplo, mejorar tus facultades mentales, tener más proactividad, manifestar más cosas, etcétera, siempre tiene que ser para el beneficio de dos o más personas. Entonces, en esta meditación te invitan a considerar si yo estoy, por ejemplo, intencionando mejorar mi piel, que tiene acné, que sucede en el caso de quien lo narra, piensa en cómo esto beneficia a otras personas. No pienses solo en ti. Piensa cómo, y dices, "Ay, a ver, ¿cómo le beneficiaría a alguien más que una persona deje de tener acné?" Pues sí, sí sucede, ¿no? Si en tales casos eso es tu imagen que representa tu trabajo, tu empresa, tu familia, y eso puede traer mayor bienestar, claro. Y cuando es en temas de salud, no sé, hay gente que busca intencionar el trascender el cáncer y pues claro que eso no solo te beneficia a ti, sino beneficia en primera instancia a tu familia, a tus seres amados y a la sociedad. Entonces, la intención de estas meditaciones es convertir la planeta Tierra en un paraíso. Y para eso todo aquello que nosotros estamos intencionando, manifestando y decretando tiene que ver con el mismo propósito de vivir en plenitud. Y a mí me parece como lo más humano. En esencia, cuando intencionamos, nos ponemos como en primera persona, ¿no? Yo quiero esto, yo hago el otro, más hay que poner el foco también en que esto trae beneficios a los demás. Sí, primero empezar con uno mismo, ¿no? Porque no puedes ayudar a otros, primero tienes que empezar contigo. Y quienes han hecho micro tienen esta pauta, esta primera impresión de, claro, ya dimos cuenta que tenemos que comenzar aquí con nosotros y te hace responsable, te hace comprometido con lo que intencionas, porque hay que darle seguimiento, ¿no? También tú no soltaste esta intención, supiste mantenerla porque quizás sí es muy susceptible, como dices, los primeros días es como, no pasó nada, fue exactamente igual, y el segundo, tercer día, cuarto, a veces terminan todo el proceso y es como, hey, no sentí nada, y es como, qué bien, de eso se trata. Más es importante, como en todos los casos que hicieron micro, que después puedan notar que sí hay transformaciones. Como esto que hablabas de la penicilina, tanto son muchas especies de honguitos que interactúan con los humanos y saben ir perfectamente por la vía que nosotros necesitamos. Como tú mencionas, ya sabes cómo sanar. Ellos lo único que esperan es este acceso, ¿no? Como, hey, estamos con la misma misión de ayudar a los humanos. Si tú nos das acceso, nosotros te podemos ayudar. Y sucede también que hay personas que no saben en qué, ¿no? No saben cómo guiar esta energía o pareciera que no tienen algún deseo, pero los honguitos son tan inteligentes y perceptivos que se acoplan perfecto a nuestro organismo y saben exactamente a dónde ir. Y para terminar con eso, voy a poner de ejemplo que cuando las personas intencionan transformar algo, sanarlo, mejorarlo, a veces las cosas se ponen difíciles. Y supongamos que yo intenciono sanar el lazo con mi padre, ¿no? Supongamos. Alguien que sucede mucho, sus intenciones mejorar tu relación con papá, con mamá, pongamos de cualquier persona. Y resulta que la, la relación empeora y te ves en una situación que dices, no, no puede ser, ¿no? Supongamos que intenciono mejorar la relación con mi pareja, con mi esposa. Y a la tercera semana de micro, mi esposa me pide el divorcio. Y ahí es donde la gente pues entra en shock. Nos suele suceder que es como, ¿qué está pasando? Y lo que pasa es que hay que poner mucha atención a las intenciones. Es muy importante diseñarlas, que por eso nosotros ponemos tanto hincapié en el diseño de las intenciones, porque
te van a mostrar dónde está la clave para que tú puedas mejorar, ¿no? Te van a poner tus problemas tan de frente que no puedes ignorarlos. Claro. Entonces, ah, me sucedía también a amigos, oye, yo intencioné mejorar mi economía, tener más trabajo, abundancia, ser próspero y de pronto me echan del trabajo. Ujú. O de pronto viene una temporada bien baja y tengo deudas. ¿Qué pasó? ¿No? Que no era todo lo contrario. Y es como, sí, hay que confiar en el camino, porque es a través de esa bajada, por así decirlo, que nosotros vamos a poder evolucionar. Como dices, estás en el nivel 5 y quieres pasar al 21, y es como con calma, es paso a paso, ¿no? Ya vas a llegar. Pero son estos micropasos. Sí, creo que es muy de a poco. Y yo quiero contar que hace 7 semanas estábamos aquí en casa, Emil y yo, con otros amigos y tuvimos una ceremonia. Eh, y recibí un mensaje de los honguitos que era poder compartir los honguitos a ti y a mi mamá separadamente. Y pues íbamos a tener que hacer un viaje, así que lo hicimos. No, hace 7 semanas fue que fuimos. Pero esto yo lo viví hace 4, 5, 7, 12 semanas, algo así. Entonces ese mismo día te escribí y te pregunté, ¿estás listo? Y me dijiste sí. Y bueno, hicimos todo el viaje, lo emprendimos, fuimos a Ciudad de México, pasamos a Cuernavaca y ahí teníamos la misión muy clara de compartirte los honguitos en una dosis más alta. También me dijeron que mi hermana iba a guiar, así que fuimos con mi hermana. Y así que esto fue hace 7 semanas que estuvimos en tu casa, que te compartimos los honguitos y me gustaría que nos platiques cómo fue para ti esta ceremonia, lo que viviste. ¿Cómo te encontrabas antes? Si te preparaste para eso o cualquier detalle y básicamente eso, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue para ti? Bueno, pues sí, fue algo un poquito, bueno, fue muy eh, bonita la idea. Yo la recibí con mucho entusiasmo, aunque yo creo que todos tenemos eh, como que esa parte que no nos deja aceptarlo de lleno, como que pudiéramos decir temor, eh, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, qué va a suceder contigo, con tu cuerpo. En mi caso, yo puedo eh, sentirme contento, orgulloso de que nunca he metido a mi cuerpo ninguna droga y bueno, es algo que iba a ser experimentar cosas diferentes y bueno, decidí ya aperturarme a esa experiencia y fue algo muy bonito, eh, sobre todo pues cuando se acercan los días tienes cierta inquietud, como que esos temores más que nada que creo que es lo principal a vencer y cuando llega el momento pues simplemente tienes que tener confianza, como yo te lo decía en un inicio, al igual que las microdosis, tener confianza en que los honguitos son sabios y que si ellos te eligieron, si ellos te hicieron esa invitación, es porque cosas buenas van a llegar a tu vida. Ujú. Sí, Y y bueno, ya una vez que decidimos el lugar, el día, que fijamos la fecha, el saber que ustedes dos como mis hijos iban a estar conmigo, bueno, pues qué más bonito regalo, ¿no? Creo que me sentí muy privilegiado y que pocas personas tienen ese eh, gusto, esa oportunidad. Creo que lo más hermoso fue aprovecharla y recibirla con amor, ¿no? Porque fue una parte también en la cual nosotros como padre e hijos pudimos de alguna manera ganar doblemente esa parte que nos hacía falta, aunque ya habíamos tenido el acercamiento unos meses antes había sido individualmente por las distancias, a veces estaba Janet conmigo, a veces estaba tú, pero no habíamos tenido la oportunidad de juntarnos los tres, bueno, los cinco en este caso, que estuvo también Mile, estuvo Melec, y bueno, fue algo muy bonito.
el tener esa oportunidad. Creo que el tiempo fue el exacto, no pudo haber sido ni antes ni después. Ujú. Y fue cuando estabas listo. Sí, Y cuando llegamos, poco antes nos mostraste unas piezas que habías hecho de madera. Tiempo antes me habías enviado este regalo que tú hiciste, unos fungi, me voy a acercar para que se vea. Y es algo que tú hiciste tallado en madera, que nunca habías hecho, ¿no? Nada de escultura con madera. Y nos mostraste muchas más piezas que habías realizado. Y esta Mile y Jan tuvieron la idea de juntarlos todos en la mesita de ofrenda de la ceremonia, donde pusimos donde pusimos los honguitos, donde pusimos una veladora, algunos inciensos. Y cuéntanos cómo, o sea, no, nos platicaste en ese momento, por eso quiero que lo compartas. ¿Cómo fue este proceso de crear los honguitos? ¿Por qué honguitos? Y ¿cómo lo comprendiste cuando hiciste la ceremonia? O sea, ¿qué pasó después, no? Eso. sí. Bueno, yo tenía la curiosidad de hacer algún trabajo tallado en madera, nunca lo había hecho. eh, y me llamaba mucho la atención. Yo respeto mucho a la gente que se dedica a la escultura, eh, y yo quería de alguna manera, pues, manifestar mi agradecimiento a los honguitos a través de algo artístico. Lo más fácil, lo más simple para mí pudo haber sido pintarlos, porque yo soy pintor, pero sentí que no era suficiente y aparte el llamado no era por allí. Ujú. Yo lo que pude percibir a través de mis sueños y a través de las cosas que me estaban sucediendo en ese momento, que yo ya sabía que iba a tener la macro, pues pensando mucho en los honguitos. Cerca de donde vivo hay una casa en donde en la parte de al jardín tienen muchos trozos de madera, leña cortada, y me llamaba mucho la atención, y cuando pasaba por ahí, eh, como que algo me decía, ya voltea y mira, y Sí, volteaba y veía la madera, y yo decía, eso estaría padre como para hacer algo de escultura, sí. pero me daba pena tocar o preguntar, hasta que un día me decidí y pasé por ahí y toqué la puerta y habían dos personas ahí arreglando su jardín. Y les pregunté, oiga, disculpe, de esta manera, ¿la venden? Dice, sí, la vendemos. Es de lo que cortamos de aquí del jardín. ¿Me Sí. podría vender un par de tronquitos? Bueno, sí, sí, pásele. Y ya me dijo, escoja los que necesito. Y pues ya escogí como tres o cuatro piezas. Y lo más bonito, cuando les quise pagar, no quisieron cobrarme. Me dijeron, no, no es nada, se los regalo. No, pero si Bien. usted me dice que las vende, sí, pero no, te las regalo. Bueno, muchas gracias. Entonces ya fue que yo decidí comenzar a experimentar, haciendo las esculturas, pero como que algo dentro de mí me decía que, que no debía yo ir a comprar madera, Mm, que la idea o la intención era que tú le dieras la oportunidad a algo que se iba a convertir quizás en ceniza, sí. de perpetuarse un poco más o de tener un poco más de vida, de dar una alegría. Entonces, la intención fue hacer esas esculturas en madera para hacer regalos. Y justamente tengo aquí a la mano, Ujú. eh, una de las piezas. Esta Ah, es uno de los troncos a los cuales yo le hice la escultura, que es como cuando nacen los hongos precisamente de un tronco que ya está en un estado de putrefacción en sí. la naturaleza. Eh, Aquí los hongos, esta parte de aquí, son las raíces del tronco. Claro, Entonces yo lo que hice sí. fue limpiarlas y Wow, esculpir, wow. para dar esa forma como si los honguitos estuvieran naciendo en su estado natural. Esta Sí. fue la primera que hice. Wow, es muy hermoso. Después, Sí. unas otras como esta, por ejemplo, Wow. Wow, quiero sí. convertir en una lamparita. Esta tiene aquí un caracol que es como un fósil.
que representa la antigüedad del planeta y que simboliza que los hongos fueron los primeros seres vivos en este planeta y que ellos han sido y han estado siempre antes que nosotros y seguirán estando, ¿no? Madre micelio. Sí, Esta es otra que hice también de esos tronquitos. sí, Y bueno, aquí lo que representa es el hongo naciendo y aquí en la parte de abajo, cómo son sus raíces hacia adentro, cómo es el micelio, que en sí, realidad es la parte más interesante de todo lo que es eh, la estructura, porque al final de cuentas el honguito es la manifestación solamente de toda esta base que es el micelio y sí, que al final esto es como el fruto, ¿no? sí. Exacto. Luego hice otra que la comencé a tallar, pero no sabía ni qué iba a hacer. Ujú. Entonces comencé a tallar una figurita humana El señor de los y ojos. Sí. recita un hongo. Cuando la empecé a hacer, después como que ya no me gustó y ya no la iba a terminar. Pero algo me decía, sí, termínala. Pero yo decía, bueno, pero es que la cabeza está como un sombrero y eso no es un hongo, pero no importa, algo me decía, no importa. A este yo le llamo el señor del micelio. Es un viejito con arrugas, eh, como muy antiguo, que significa y representa también la vida de los hongos a través de los tiempos, ¿no? Que son un viejito sabio. Este es el señor del micelio. Yo recuerdo que cuando lo vi me llegó de inmediato Teonanacatl y te mostré una imagen porque las esculturas como representan a Teonanacatl está idéntico, ¿no? Es Sí. esta pose y muy similar. Y dije, órale, ok, realmente guiado por la energía de honguitos. Bueno, esas son algunas de las piezas que aquel día les enseñé y les expliqué. Y bueno, lo curioso fue que después nos dieron los honguitos la respuesta al por qué yo tenía que hacer eso, ¿no? Sí, Y una vez que estuvimos en la sesión de la macro, eh, pasó algo muy chistoso, que yo escuché un ruido, pero no supe qué fue. ujú, Y ya después Jan fue quien nos platicó que donde pusimos el pequeño altar, ahí estaban los honguitos y una de estas piezas que estaba pegada se botó solita en el momento en el que estábamos en la ceremonia. Esta parte, la cabecita del hongo se botó sí. como una respuesta, ¿no? Y bueno, ya después hicimos esa pregunta a los honguitos de por qué fue que yo tenía esa curiosidad, esa intención de esculpirlos y ellos nos contestaron que para ellos era un gusto eh, verse de alguna manera manifestados físicamente porque su vida es muy cortita y son como muy efímeros a pesar de todo lo bueno que tienen. Su vida es muy corta y que a ellos les gusta que los aprecien, que los valoren y que les gusta que los seres humanos les dé alegría y causar emociones cuando tú los esculpes. Y lo más interesante fue que dijeron que cuando yo los esculpía, no tanto los estaba esculpiendo a ellos, sino que me estaba esculpiendo a mí mismo. Y en el aspecto espiritual, en el aspecto personal, eh, aprender algo nuevo. Cada vez que nosotros experimentamos y hacemos cosas diferentes, nos expandimos y crecemos. Y eso es esculpirte a ti como persona, experimentando cosas nuevas. Wow, qué bello, sí. Es una gran respuesta y son de estas cosas que hacen total sentido cuando ya tienes la información y dices, claro, no podría ser de otra manera. Eso me parece fabuloso. Y esta ceremonia en macro que hicimos fue hace, sí, 7 semanas más o menos. Y a ti te dieron muchos mensajes. También me acuerdo que fue una sesión dentro de lo que cabe corta, porque llegó la información como muy así, ¿no? Directa y te llevaron a un lugar, etcétera. Y después el aterrizaje ahí fue complejo, pero
Sobre todo porque viste que es como que en lo que llegas 100% al cuerpo, puedes estar como, necesitas dar tu tiempo. Mi pregunta es, en ese tiempo hasta el día de hoy, ¿qué has asimilado de todo aquello que viviste? O sea, si hay algo que has recapacitado, que ha resonado en ti. Ellos me parece que te dejaron como con una misión o una propuesta. ¿Qué has hecho desde entonces? Porque hubo mucha conexión energética, ¿cierto? Sí, sí, fue una sesión muy bonita. Fue, como tú dices, fue corta, pero muy intensa. Sí. Normalmente el escuchar experiencias de otras personas, pues sí es como retroalimentarte, pero volvemos a lo mismo al inicio de que no te debes de alguna manera predisponer a nada. Es una experiencia individual y ellos saben y conocen tu cuerpo, ellos saben qué es lo que necesitas, ellos saben de qué manera funcionas y qué es lo que es para ti y qué es lo que no es para ti. Entonces fue algo muy bonito. Yo esperaba ver cosas. Hay las experiencias en las cuales te platican que eh, ves muchos colores, que se distorsionan las formas, que percibes cosas fractales y todo ese tipo de cosas que yo esperaba ver y no fue así. Entonces fue algo más bonito todavía, más intenso, porque cuando yo comencé a entrar en ese estado de conciencia, yo estuve como en un lugar muy eh, iluminado, de mucha paz, como si estuviera dentro de un enorme cubículo de colores. Y Sí. yo sentía que había una persona a mi lado que me tenía de la mano y me decía, espera un poco, ya casi comenzamos. Entonces me llevó de un lugar a otro, buscando como una salida para que todo pudiera llegar, como para que pudiera ver todo esto que estaba para mí. Ujú. Y pasó un lapso, pues yo sentí que fue mucho tiempo, eh, pero en sí la sesión fue corta, en la cual estábamos esperando como esperando en un aeropuerto, como cuando esperas un vuelo. Sí. Y yo volteaba hacia arriba y veía cubos de colores y eran puertas que estaban cerradas y que estábamos esperando a que se abrieran para que todo eso se pudiera proyectar. Sí. Entonces me dijeron mentalmente que no iba a ser ese día, que había algo esperándome, pero que no era el momento. Entonces me volvieron a regresar y después yo me vi como acostado en un lugar donde había muchas luces, pero ya eran luces blancas que estaban como muy tenues. Y Ujú. de pronto comencé a sentir que muchas personas empezaron a acercar, pero no tenían, eh, no las podía ver físicamente. Yo sabía que eran personas Sí. y era así como muy borroso, como entidades, o no sé cómo llamarle. Ujú. Después me dijeron que yo tenía que liberarme de que estaba atrapado Ujú. energéticamente y que tenía que liberarme. Entonces, en ese momento yo a través de ellos me hice una autosanación. Yo recuerdo que me pidieron que levantara mis manos. Cuando yo las levanté, empecé a sentir como entraba mucha luz, muchos rayos de luz en mis manos, Sí. mucha energía, y me dijeron que yo estaba muy débil energéticamente, que tenía que recargarme, que tenía que experimentar primero eso y que ese viaje no iba a ser hacia afuera, que iba a ser hacia adentro de mí, para que yo pudiera sanarme primero y después poder ver y experimentar las cosas que ellos tenían guardadas para mí. Entonces yo sentí como debajo de mí comenzó a entrar luz y como que querían levantar mi cuerpo Ajá. y y mucha energía, fue mucha energía que yo recibí en esos momentos. Y lo más curioso, cuando terminó de entrar esa energía, yo tenía mis manos así y hice esto y tronó como mis huesos tronaron y me dijeron que era un seguro para Wow. que esa energía no se
fuera nuevamente, que no escapara. Fue algo muy bonito, fue algo muy intenso, muy agotador, porque recibí mucha energía, mucha luz y bueno, a lo largo de ese tiempo para acá, creo que he experimentado pues muchas cosas bonitas, sobre todo mucha paz espiritual. Eh, Fue un poquito difícil en un inicio volver a retomar la disciplina de la meditación, porque normalmente siempre ando corriendo con el trabajo y a veces se me complica un poquito, pero encontré el momento preciso y exacto para hacerlo, porque generalmente en las noches me despierto entre 2, 3 de la mañana y a veces me ponía a ver el teléfono o a veces si era esos lapsos en que tú sientes que es insomnio, me levantaba a trabajar en la computadora. Y a partir de este tiempo para acá lo que hago es que encontré mi momento exacto para hacer mis meditaciones, Wow. para hacer intenciones y para hacer esa parte que me estaba faltando. Y creo que eso es lo que he recibido, eh, tener una mejor percepción de las cosas espirituales, tener mucha calma, mucha paz interior y todo eso se ha visto reflejado en mi trabajo. De ese tiempo para acá he tenido muchísimo trabajo, cosas que me han llegado y que antes había esperado, pero creo que lo mismo cuando tú intencionas y tienes esa desesperación de que ya quieres que las cosas lleguen, que quieres que los proyectos aterricen, no sucede y ahora ya no hago eso, simplemente lo intenciono y lo dejo así a un lado las cosas y me concentro en mí mismo, me concentro primero en hacer mis cosas, me concentro en la parte interior y creo que todo eso ha dejado que mis intenciones fluyan, que los proyectos aterricen, que las cosas se vayan dando y eso es lo que he aprendido después de esa macro, a ser más paciente y sobre todo también me ha dado una especie de desbloqueo artístico más fuerte todavía. Wow. Sí, así es. Tremendo viaje. Fantástico. Creo que se aperturan muchas cosas también como en las micro. Algunas son a largo plazo, a mediano plazo, y muchas veces nos dan guías específicas, ¿cierto? Como para hacer esto, primero tienes que hacer esto. Entonces hay un proceso. A veces me parece que hay perspectivas en las que se cree que las macro te hacen saltar niveles, ¿no? Porque tú tienes un nivel de conciencia normal y de pronto accedes a una conciencia más alta. Más hay que recordar que siempre, siempre, siempre volvemos al cuerpo. De hecho, creo que es algo que te mencioné antes de esto, ¿no? Que calmaras a tu cuerpo haciéndole saber que vas a volver. Esa es la fortuna, que siempre vuelves, siempre hay un anclaje nuevamente. Y, y una vez que volvemos hay que entender, comprender y asimilar toda esta información. Muchos de estos aprendizajes, si ya los completamos, hay que confirmarlos. Y muchas de estas, por ejemplo, la meditación, pues esa es una práctica, es un hábito. Y veo que mucho de lo que nosotros creamos tiene que ver con hacer hábitos, porque sin duda accedes a un estado de plenitud maravilloso. Sin embargo, lo que buscamos todos es esta plenitud en conciencia, o sea, en presencia, aquí y ahora. Y creo que ese es el gran reto de todos. Y bueno, ya estamos por finalizar. Únicamente me queda una pregunta más por hacerte, más quiero agradecer porque estás acá, por aceptar la invitación. Gracias a todas las personas que se han quedado también hasta acá en este podcast tan maravilloso, que surge como, wow, es impresionante también cuando las personas nos dan su retribución. Así que donde lo estés escuchando, ya sea YouTube, Spotify u otras redes, comenta, por favor. Es un gusto saber lo que piensas, qué te pareció, saber cómo les está funcionando a muchísimas personas el tener esta información, poder escuchar desde otra perspectiva, ¿no? Nos estamos ayudando a cambiar de paradigmas porque algo que hacen mucho los honguitos es cambiarnos la personalidad que normalmente es cuadrada o ya tenemos
sistema de creencias, de valores, como tan arraigado que es tan difícil cambiar de perspectiva y poder ver con otros ojos, que en general es ver con los anteojos del amor. Cuando ves desde el amor, ves con comprensión. Y antes de pasar a la pregunta, quiero agradecerte y felicitarte también por este gran proceso en el que te has en, en- a- entrado, ¿cómo sería? En el que te has dispuesto a hacer. Se necesita de coraje y valentía para hacerlo y también muchas personas a tu edad que es más por una cuestión generacional. Hay para muchas personas como un bloqueo, ¿no? Hay una barrera que te dice, no, esto no, alterar la conciencia, no. Y en realidad no es alterar la conciencia para olvidarte de ella o para evadir tu realidad. De hecho, es todo lo contrario, ¿no? Tiene que ver con despertar, con estar consciente. Más eso, yo veo tanto con Mile como conmigo que hemos compartido las micro a nuestros papás, pues les honro porque veo que es una gran labor. Es asumir toda la responsabilidad de lo que implica nosotros mismos e ir para adelante. Eso es un gran trabajo, así que te lo aplaudo. Y hablando de tiempo que no existe y que no hay que precipitarnos, te voy a hacer una pregunta que es todo lo contrario. ¿Quién es Felipe en 7 años? ¿Cómo te ves a ti en 2030? Bueno, pues yo me veo como una persona, yo creo que mucho mejor, me visualizo como remasterizado Sí, sí. espiritual, porque sí, existen muchos tabús, existen muchos bloqueos en las personas generacionales, porque no te dan la oportunidad, porque te cuesta trabajo creer que hay cosas más allá y que te pueden ayudar, te pueden beneficiar. Muchas veces la falta de información, eh, las culturas, los tabús, muchas cosas no nos permiten, sobre todo la religión, yo pienso, que satanizan mucho todas estas cosas, pero si nos ponemos a estudiar un poquito, si nos adentramos, si nos informamos, nos podremos dar cuenta que esto fue mucho antes de que existiera muchas cosas que ahora nos bloquean o no nos dejan o no nos permiten. ¿Sí? Antes que la religión, los honguitos han estado desde los inicios del planeta, han estado con la humanidad y van a continuar estándolo quizás el día de mañana que ya no estemos aquí. Así es que yo me visualizo como una persona remasterizada en todos los sentidos, espiritual, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. Creo que siempre con la intención de ser mejores y de mejorar a la humanidad. Yo el consejo que les puedo dar a las personas que nos están escuchando es que se atrevan, que lo intenten, que lo peor que les puede pasar es que sean mejores, que todos tenemos esa oportunidad, que es algo que está ahí, siempre ha estado y siempre va a estar. Y nosotros tenemos la decisión de hacerlo. eh, pues yo creo que no hay pretextos para para no hacerlo. Y lo principal, pues que crean en sí mismos, que tengan fe y grandes cosas pueden llegar a nuestras vidas y sobre todo la oportunidad de ser mejores. Fantástico, mejor no podrías haber terminado. Gracias. Y es justo era algo que te iba a pedir que aconsejaras a las personas que están con esta chispita que les llama, más ya lo has dicho todo. Es un proceso muy bello y que está disponible. Siempre lo ha estado. Pasa que llegan para las personas en el momento perfecto, en el momento correcto. Y nosotros les esperamos con los brazos abiertos. Alguna vez me acuerdo que estaba en una ceremonia y una, una chica, Teresa,
aceptó las micro, dijo, sí, mándenmelas, nos hace la transferencia, la agrego al grupo de WhatsApp. Me acuerdo que cuando la agregué al grupo, sentí un amor profundo y un alivio de que ella estuviera allí, como pensar en todas las personas que se animan a dar este paso y que están como dentro del barco, es como, wow, qué bueno que lo hiciste, ¿sabes? O sea, siento un gran cariño por todas las personas que se atreven a hacerlo porque es como, wow, están del otro lado, ¿sabes? Están atreviéndose a dar ese gran salto cuántico. Es un pasito, pero es el paso, el gran paso. Así que bueno, con eso quería terminar. Papá, muchísimas gracias. También quiero decir que esta playerita nos la regalaste aquella vez que fuimos, a mí y a Mile, de Aleación Faun, y decimos que son nuestras camisetas de superhéroes. Así que todo poder trae una gran responsabilidad, sin duda. Gracias, papá. Gracias por estar acá, por este gran podcast, por todo lo que has compartido y por estar, por existir. Así que eso, te mando un gran abrazo y para las personas que nos siguen en micrófono, el próximo episodio es fantástico, también estaremos con Alfredo, ya después sabrán de qué va la terapia transformacional. Y bueno, papá, que tengas un gran día, nos veremos prontito y gracias también a todas las personas que se quedaron hasta acá. Igualmente, no hay que agradecer y pues saludos para todos. Espero que haya sido del agrado de todos y fue un gusto compartir con todos ustedes. Bendiciones. Sin duda, un gran, gran episodio. Papá, muchísimas gracias. Hasta la próxima.